Hola a todos. Hoy les traigo una historia increíblemente fascinante y un poco escalofriante. Se trata de una mujer que, según ella, logró comunicarse con un Bigfoot y grabar un metraje claro y extraño, donde la criatura parece gritar palabras comprensibles. Existe un término llamado charla de samuráis. Pueden buscarlo en Google. Es usado por la BFRO, la Organización de Investigadores de Campo de Bigfoot, y se refiere a esos sonidos extraños similares al habla que se registran en lo profundo de los bosques. No son los ruidos típicos de los animales, pero tampoco son completamente humanos. Suenan ásperos, rápidos y graves, como si alguien intentara hablar un idioma que no conocemos. Aquí es donde se pone realmente alucinante. En su video puedes escuchar a Bigfoot gritar palabras que se parecen exactamente a esas charlas de samuráis que los investigadores han documentado durante años. No puedo garantizar si la historia o las imágenes son completamente reales, pero la mujer investigó un poco y cree haber descifrado el significado de esas palabras. Lo que descubrió es realmente sorprendente. Antes de entrar en detalles, recuerda darle me gusta y suscribirte. Eso ayuda muchísimo al canal y permite que sigan llegando historias como esta. Ahora, comencemos. Muchos creen que lo más impresionante de mi historia es que tengo a Bigfoot en video. No una sombra borrosa, sino un clip claro de 10 segundos en el que la criatura emerge de los árboles, asusta a 2 leones de montaña y grita algo que suena como una palabra. Pero eso no es lo que realmente me persigue. Lo que me dejó marcada fue que mi hijo llamara a la puerta a las 3 a.m. 3 golpecitos suaves. Y antes de abrir, tuve una extraña sensación de que algo estaba detrás de él en el porche. Algo que no tenía ninguna razón para moverse de manera tan sigilosa. Mi hijo tenía 10 años y sonreía. Vivíamos en el estado de Washington, cerca de las cascadas. ¿Sabes? El lugar. Pasas el último restaurante decente, el último centro comercial, y luego los árboles cierran el camino. Pierdes la señal celular, la carretera se estrecha. Ahí era donde estaba mi vida en 2014. Me llamo Sara. En ese entonces tenía 32 años. Estaba divorciada, trabajaba en una pequeña gasolinera, en una ruta rural, y criaba a mi hijo en una pequeña cabaña alquilada en un camino de ripio. Hoy comparto esto porque estoy cansada de cargarlo sola. No daré coordenadas exactas. Sé lo que la gente piensa al escuchar Bigfoot. Yo pensaría igual si estuviera en tu lugar. Pero esos 3 días en que mi hijo desapareció fueron reales. Los equipos de búsqueda, los perros, el guardabosques, esa sensación de malestar en el pecho, todo fue real. La puerta rota, la canasta de frutas, el video tembloroso de 10 segundos en un teléfono viejo donde se escucha gritar "Wani Kurraja", tan fuerte que el micrófono cruje. Eso también fue real. Puedes creer lo que quieras, solo necesito contarlo. Mi vida antes de esto era simple, no de mala manera, solo normal. La estación donde trabajaba tenía luces fluorescentes parpadeantes, refrigeradores zumbantes y café que se había quemado a las 10 de la mañana. Los lugareños lo usaban como punto de encuentro, viejos madereros, cazadores, camioneros de paso. Mi cabaña estaba apartada del camino de ripio, rodeada de pinos y cedros. Solo había otra casa al final de la calle, ocupada por una pareja mayor que se iba al sur durante el invierno. Por lo demás, solo árboles y el sonido de la lluvia golpeando el techo. Me dije a mí misma que me gustaba el silencio. Después del divorcio, el silencio se sentía como un alivio, una forma de alejar a mi hijo de gritos y portazos. Denny tenía 10 años ese septiembre, delgado, lleno de preguntas, un verdadero parlanchín. Denny solía sentarse a ver dibujos animados o documentales de naturaleza y después me seguía a la cocina para repetirme todos los datos nuevos que había aprendido. Por mi horario, pasaba muchas tardes solo en casa. Yo lo dejaba en la escuela, hacía mi turno diurno y la mayoría de los días volvía alrededor de las 5, pero siempre había ese hueco de tiempo. Él llegaba, tiraba la mochila, se hacía un sándwich y pasaba el rato entre tarea y televisión hasta que yo regresaba. Me convencía de que vivir lejos de la ciudad era más seguro, menos gente, menos problemas.
Ahora, cuando lo digo en voz alta, suena absurdo. Todo comenzó como una tarde cualquiera. Llegué agotada, oliendo a café y gasolina. El cielo tenía ese gris opaco típico de aquí, ese que no te deja saber si está lloviendo o si solo quiere empezar. Abrí la puerta y lo encontré en la entrada, inquieto. Mamá, mamá, no vas a creer lo que vi, me dijo. No era raro. Normalmente se trataba de algo de la escuela o de un dibujo animado. Pasé a su lado, me quité los zapatos, dejé mi bolso. ¿Qué pasó, cariño?, pregunté, pensando ya en qué había en la nevera. Él me miró muy serio. Vi a Bigfoot. Ojos abiertos, voz firme. Solté una risa cansada sin querer. Sí, ahí junto a los árboles, cerca del tocón, continuó. Estaba parado ahí. Pensé que había vuelto a ver esos programas donde adultos corren con cámaras de visión nocturna y nunca encuentran nada. Le dije, probablemente era un oso. A veces se paran sobre dos patas. No, respondió, siguiéndome a la cocina. No era un oso. Los osos tienen hocico y caminan en cuatro patas. Esto era más alto que el techo del porche. Tenía hombros y solo me estaba mirando. Me dijo eso con esa expresión sincera y molesta que tienen los niños cuando dicen la verdad y no les creen. Rostro enrojecido, sin sonrisa, sin bromas. Yo no lo tomé en serio. Le dije, está bien, si vuelves a ver algo raro, entras y cierras la puerta. Ya sabes las reglas. Dudó como si quisiera agregar algo, pero se calló. Ese fue mi primer gran error. Los días siguientes, pequeñas cosas empezaron a acumularse. El basurero metálico del patio trasero, que los mapaches derribaban a veces, empezó a parecer distinto. Una mañana encontré la tapa colocada cuidadosamente en el suelo, como puesta a propósito. No tirada, no arrastrada. La bolsa de basura estaba rota solo por arriba, como si algo muy alto hubiera metido la mano. Y había una nueva abolladura cerca del borde superior. Intenté tranquilizarme. Tal vez un oso aprendió a quitar la tapa, dije en voz alta, como si nombrarlo lo hiciera normal. Esa misma semana, Denny empezó a hablar de golpes. Lo escuché camino a la escuela, decía. 3 golpecitos anoche en la pared de atrás desde el sofá. Y me lo demostraba. 3 golpes suaves, evanos, con los nudillos. Las casas hacen ruido, la madera se expande, el viento mueve las ramas. Él solo me miraba serio, cruzaba los brazos y miraba por la ventana el resto del trayecto. Hasta que una noche, después de que él se durmiera, lo escuché yo mismo. Estaba en la cocina, lavando platos. La televisión apagada, sin música, solo el zumbido del refrigerador. Entonces sonó. 3 golpes en la pared de atrás. No fue una pañera, no fue un crujido, fue un llamado. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Hombros tensos, corazón acelerado. Dejé el plato lentamente, me limpié las manos y me quedé escuchando. Silencio absoluto. Revisé la puerta trasera y encendí la luz del porche. El resplandor amarillo iluminó la lluvia, la barandilla y el borde de los árboles. Por un instante, creí ver algo moverse, pero probablemente era solo una rama mecida por el viento. Entonces lo olí. Un aroma húmedo a perro y tierra, pero más intenso, más salvaje. Un olor almizclado, propio de animales libres. No era basura, ni una mofeta, simplemente algo salvaje. La fragancia venía y se iba con rapidez, como si el viento la arrastrara. Cerré el cerrojo, comprobé el pestillo de la ventana 2 veces y me fui a la cama con el corazón todavía latiendo con fuerza. No le conté a Denny sobre los golpes ni sobre el olor. No quería alimentar sus historias de Bigfoot. Esa noche dormí poco. Una semana después me tocó turno nocturno. Un compañero llamó enfermo y mi jefe preguntó si podía cubrirlo.
Al dueño del alquiler no le importa si estás cansada, así que acepté. Preparé macarrones con queso para Denny, los dejé en la estufa y repasé las reglas. Cierra la puerta con llave, no abras a nadie, llama a la estación si pasa algo extraño. Él puso los ojos en blanco. Lo sé, mamá. Mientras bajaba por la grava, sentí ese nudo familiar en el estómago. Cada vez que lo dejaba solo, parecía que me alejaba de algo importante. El turno fue aburrido, unos pocos clientes, algunos habituales. Cerca de las 10, un guardabosques entró a tomar café. Era un hombre mayor, con barba gris y mirada firme. Pensé en contarle sobre los golpes, el basurero y el olor, pero ya lo había llamado antes en otoño por los mapaches y no quería que pensara que era la mujer de las historias raras. Así que me quedé callada, limpié el mostrador y conté el cajón. Regresé a casa alrededor de las 2 de la madrugada. Lo primero que noté fue que la luz del porche estaba apagada. Siempre la dejaba encendida para él. Mi estómago se contrajo. Aparqué cerca de los escalones, dejé el motor encendido. Los árboles parecían inclinarse sobre el camino. La puerta estaba cerrada. Al alcanzar el pomo me tembló la mano. La giré y finalmente la abrí, encendiendo la luz. Denny dormía en el sofá, la televisión aún encendida en un canal para niños, volumen bajo, manta caída a medio camino. Mis rodillas casi se doblaron. Me quedé ahí mirándolo, dejando que mi cuerpo alcanzara la calva. El alivio me hizo sentir culpable. A la mañana siguiente, ya más tranquila, le pregunté por qué había apagado la luz del porche. Él frunció el ceño. No lo hice, simplemente se apagó. Intenté decirle algo sobre las bombillas, pero me interrumpió. Justo después de los golpes, dijo. 3 en la pared trasera, luego 3 en la delantera, y oí respirar. Señaló hacia la ventana y en voz baja dijo, así. Inhaló y exhaló despacio, de manera deliberada, como si imitara a alguien o algo, tratando de olernos. ¿Quién?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bigfoot, respondió con total naturalidad, como si fuera obvio, como si hablar de él fuera parte de la rutina. Ahí perdí la paciencia. Le dije que dejara de mencionar eso, que solo eran animales y su imaginación. Él se quedó quieto un momento, luego se dio la vuelta y se alejó sin decir nada. Esa noche dejé la luz del porche encendida. La revisé 2, 3 veces antes de acostarme y por la mañana aún seguía ahí, amarillenta, firme, como si nunca hubiese ocurrido nada. Unos días después vi las huellas. Ni siquiera las estaba buscando. Estaba arrastrando el bote de basura después de que lo vaciaran, y en el suelo húmedo, justo al lado de la cabaña, estaban esas 2 impresiones enormes. No eran hundimientos vagos en el barro, eran huellas definidas. Tenían 5 dedos, claramente marcados, y eran como 1/3 más largas que mi bota. El barro alrededor estaba empujado hacia afuera, como si algo pesado hubiera pisado allí. La distancia entre una y otra era demasiado amplia para caminar cómodamente. Me quedé inmóvil, con una mano aún en el basurero, mirándolas. ¿Humano? Imposible. ¿Descalzo? Nadie haría eso con ese frío. ¿Oso? No, los osos no dejan huellas así, mucho menos 2 pasos limpios y rectos tan cerca de la casa. Pensé en sacar el teléfono para tomar una foto. Lo tuve en la mano, pero una voz estúpida en mi cabeza dijo, si tomas una foto, entonces es real. Y dudé. Probablemente una de las decisiones más tontas que tomé, pero en ese momento sentí que era más seguro no empujar más, como evitar tocar un moretón porque sabes que dolerá. Esa noche, Denny volvió a despertarme. Estaba parado en la puerta de mi cuarto, una silueta recortada por la luz tenue del pasillo. «Él está afuera», susurró. Lo escuché, pero estuve a punto de mandarlo de vuelta a la cama. Algo en su voz me detuvo.
Nos fuimos juntos a la sala de estar. Apagué la televisión y la cabaña se hundió en un silencio denso, casi físico. Cada pequeño ruido se volvía gigantesco. Esperamos. Y entonces, desde algún punto del bosque, llegó un sonido largo y grave. No era un coyote, ni un búho, ni ningún animal que yo conociera. Comenzó profundo. Subió un poco y luego se cortó en seco. Todo mi cuerpo se tensó. El vello de mis brazos se erizó. Supe que algo estaba mal incluso antes de que mi mente pudiera formularlo. Denny apretó mi mano. «Él es él», susurró. «Vete a tu habitación», le dije. No, respondió firme. Ahora, insistí sin apartar la vista de la ventana. Entonces vinieron 3 golpes en la pared. Instintivamente agarré mi arma, más por costumbre que por confianza. Nunca me gustó esa sensación. Me hacía sentir a la vez diminuta y poderosa, y odiaba ambos sentimientos. Me acerqué a la puerta trasera, encendí la luz y la abrí de un tirón. Lluvia, árboles, el cobertizo, nada, solo vacío. Pero la sensación permaneció como si algo se hubiera deslizado a las sombras justo fuera de mi vista. Al día siguiente llamé al guardabosques. Llegó por la tarde. Caminamos juntos por la línea de la propiedad, examinando el suelo en busca de huellas. El barro donde habían estado las impresiones estaba parcialmente borrado por la lluvia. Fue amable, explicando sobre osos, pumas, alces, animales que a veces se acercan a las casas, sobre todo si queda comida afuera. Le conté acerca de los golpes. Él mencionó que la madera cruce, que las cabañas viejas transmiten sonidos de formas extrañas. Mencioné a Bigfoot casi como una broma, y vi un breve parpadeo en sus ojos, un estremecimiento fugaz. Recibimos llamadas así de vez en cuando. 9 de cada 10 veces es un oso o alguien borracho. Denny se quedó a un lado, escuchando en silencio. Cuando el guardabosques se fue, se volvió hacia mí. «¿No me crees?», dijo. «Creo que tienes miedo y creo que algo está pasando, pero no podemos sacar conclusiones precipitadas». Él terminó la frase por mí. «Bigfoot». No respondí. Entró en su habitación y cerró la puerta. Ese fue el último día normal antes de que desapareciera. El día de su desaparición fue impredecible. Lluvia por la mañana, sol, nubes, el típico clima de septiembre. Lo dejé en la escuela, trabajé mi turno y escuché a los ancianos quejarse de los precios de la gasolina. Nada parecía extraño, pero en el camino de regreso a casa sentí un peso opresivo, como si hubiera olvidado algo vital, pero no pudiera recordar qué. Al llegar al camino de entrada, supe que algo andaba mal, incluso antes de acercarme a los escalones. La casa estaba silenciosa, sin televisión, sin videojuegos. Su mochila estaba sobre el sofá, los zapatos en la colchoneta, una manzana a medio comer dorándose en un plato. Denny no estaba por ningún lado. Revisé su habitación, el baño, mi propio cuarto, miré en el armario, debajo de las camas, con el corazón palpitante, incluso en lugares donde sabía que no cabía. Nada. Salí corriendo, gritando su nombre hacia los árboles, pero nadie respondió. El suelo, cerca del patio, mostraba algunas marcas, quizá señales de que había corrido por ahí, pero no pude interpretarlas. Después de 10 minutos de búsqueda frenética, de gritos que se ahogaban entre los troncos, marqué al 911. Ese día lo recuerdo como una serie de despliegues borrosos. El coche del alguacil bloqueando mi camino de entrada. Radios capitando, vecinos que apenas conocía preguntando cómo podían ayudar. El guardabosques de nuevo, voluntarios con chalecos naranjas, perros con el hocico pegado al suelo, todos llamando su nombre. Al principio se movieron rápido, con precisión casi quirúrgica. Preguntas directas, rastreos intensos. ¿Se había escapado? ¿Tenía algún amigo cerca? ¿Había alguien que pudiera habérselo llevado? Negué todo, contándoles sobre el bosque, los golpes, los ruidos extraños.
Incluso mencioné a Bigfoot. La palabra salió torpe, pesada, ridícula incluso para mí. Algunos voluntarios desviaron la mirada. Uno esbozó una sonrisa como de complicidad, como si pensara, eres de esos. Al caer la noche, montaron un campamento base al final del camino de entrada. Linternas recorriendo la oscuridad, sombras que se estiraban entre los árboles como si respiraran. Al día siguiente, siguieron la búsqueda en cuadrícula. Ni un rastro, ni chaqueta, ni zapatos, ni sangre, ni marcas de arrastre. Para la segunda noche, la energía cambió. La búsqueda continuaba, pero ya no con la misma urgencia. Había miradas de reojo, susurros más bajos. Un voluntario comentó: los niños son resilientes. A veces se esconden cuando tienen miedo. La mayoría se marchó la tercera noche. El alguacil prometió patrullas. El guardabosques dijo que volvería por la mañana. Me quedé sola, entre paredes que ahora parecían demasiado grandes, demasiado silenciosas. La almohada de mi hijo todavía conservaba la forma de su cabeza. No dormí. Mi mente no dejaba de construir escenarios horribles, uno más insoportable que el anterior. Cerca de las 3 de la madrugada, el sueño me rehuía. Sentada en el borde de la cama, escuché cómo la casa se asentaba. Podía oír el tic-tac del reloj desde la sala. Entonces, 3 suaves golpes resonaron en la puerta principal. Todo mi cuerpo se paralizó. Caminé lentamente por el pasillo, cada paso más deliberado que el anterior, hasta llegar a la sala de estar. La lámpara encendida dejaba un resplandor tenue, apenas suficiente para dibujar la silueta de la puerta. ¿Quién es?, pregunté, con la voz temblando sin control. Silencio. Y luego, sin duda alguna, justo del otro lado: «Mamá, soy yo». Sentí que las piernas casi me fallaban. «Denny», respiré, apenas un susurro. «Por favor, abre la puerta», suplicó. Mis manos, torpes y desesperadas, buscaron el cerrojo hasta lograr girarlo. Cuando abrí, mi hijo estaba ahí, embarrado, la ropa arrugada, la cara más delgada, pero de pie, no roto, no asustado como debería estar un niño perdido 3 días entre los árboles. Se veía bien, demasiado bien, y detrás de él, llenando el marco de la puerta como una sombra sólida, se alzara una figura inmensa, ancha, oscura, silenciosa. La oscuridad la envolvía, pero no la ocultaba, más bien parecía amplificarla. Mi mente no dijo Bigfoot, gritó algo mucho más primitivo. Es demasiado grande, es demasiado real. No intentes comprenderlo ahora, enfócate en tu hijo. Agarré a Denny por los hombros y lo metí dentro, poniéndome entre él y aquello. A esa distancia, la criatura era imposible de ignorar. El cabello le colgaba espeso, castaño, enredado con barro y hojas. Los hombros sobrepasaban el ancho del marco. Parecía que la cabaña misma era demasiado pequeña para contenerlo. La luz del porche alcanzó a rozar parte de su rostro y pecho. Sus ojos no eran los de un animal, tampoco eran humanos. Eran algo intermedio, líquidos y oscuros, estudiándome con una calma que helaba más que el miedo. Levanté el alma, me temblaban las manos. No sabía si debía disparar, gritar o simplemente cerrar los ojos y rezar para que desapareciera. Ni siquiera recuerdo haberlo levantado, pero el arma terminó en mi mano apuntando directamente su pecho. «¡Aléjate de mi casa!», susurré, y mi voz sonó extrañamente delgada, casi irreconocible. Detrás de mí, Denny me agarró del brazo con fuerza. «¡Mamá, no!», suplicó. «¡No le hagas daño! ¡Es nuestro tío!». La criatura abrió la boca y emitió un sonido profundo, breve. Todo mi cuerpo se estremeció. De repente, disparé. El golpe del disparo resonó contra la pequeña entrada como un martillo. Una bofetada que me atravesó la cabeza. Mis oídos zumbaban mientras la bala rebotaba en el techo del porche. La figura retrocedió de golpe, no por el impacto, sino como si el sonido la hubiera sorprendido. Agarró un poste del porche un instante y luego se retiró hacia la oscuridad. En ese instante fugaz, nuestros ojos se cruzaron. No había pánico animal en su mirada, solo confusión, quizá dolor, y luego desapareció, desvaneciéndose entre las sombras.
dejando solo la silueta de los árboles detrás. Cerré la puerta de golpe, asegurando ambas cerraduras con manos temblorosas. ¿Por qué hiciste eso?, gritó Denny, golpeando mi brazo. Dejé caer el arma y lo acerqué a mí, respirando con dificultad. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó?, pregunté con la voz quebrada. Lloré, y entonces sus palabras cambiaron todo lo que creía saber sobre aquellos bosques. No dormimos esa noche. Nos sentamos juntos en la mesa de la cocina, envueltos en mantas, sintiéndonos a la vez diminutos y enormes ante lo que acabábamos de vivir. Cuéntamelo todo, le pedí. Sin bromas, sin historias inventadas, solo lo que realmente pasó, asintió, apoyando las manos firmes sobre la mesa. Me contó que aquella tarde había visto un conejo cerca de los árboles. Lo siguió, pensando que volvería pronto, pero los árboles engullieron la cabaña más rápido de lo que Denny esperaba. Un instante podía ver el techo, al siguiente desaparecía entre las ramas. Se dio la vuelta creyendo que retrocedía, pero todo parecía confuso. Cada árbol se parecía al anterior. Estaba demasiado silencioso, dijo. Demasiado. Grité por ti, pero no respondiste. Comenzó a llorar, caminando en círculos hasta que cayó la noche. Entonces escuchó algo pesado moviéndose. Golpe sobre el suelo, no como un oso, algo mucho más grande, que hacía vibrar la tierra bajo sus pies. Se quedó paralizado recordando la advertencia de no correr. De repente una figura emergió de detrás de un árbol. ¿Fue el tío?, pregunté. Él asintió. Era más alta de lo que recordaba y estaba más cerca. Pensé que me haría pis en los pantalones, admitió con voz temblorosa. La criatura lo miró, inclinando la cabeza como si escuchara. Luego extendió una mano enorme, la palma abierta. Denny vaciló, pero la puso sobre esa gigantesca palma. Hacía calor, sorprendentemente similar a la piel humana, solo que mucho más grande. Ese detalle lo perseguiría siempre. No me jaló, dijo Denny. Solo tomó mi mano y caminó conmigo entre los árboles, subiendo colinas, pasando sobre rocas. Cada vez que tropezaba se detenía hasta alcanzarme. Eventualmente llegaron a la entrada de una cava oscura. ¿Una cava?, pregunté, incrédula. Él asintió y me dijo que lo llevó adentro. Hacía frío, pero no como afuera. Allí había otra criatura más pequeña, a la que llamó tía, más baja, con el pelo claro alrededor del rostro. Lo miraba con curiosidad cautelosa. En una esquina había helechos apilados, como una cama, y un hilo de agua corría por la pared. El tío le ofreció bayas, grandes y diferentes a las nuestras, y trató de darle pescado crudo. Denny hizo una mueca, casi vomitando, pero se comió las bayas. Le pregunté si estaba asustado. Al principio dijo que sí, pero luego escuchó sonidos bajos, casi parlantes, y la tía comenzó a tararear suavemente. Se sentía bien allí. Dormía entre ellos. Comía más bayas al despertar y algo de paz parecía envolverlo. Hasta que escuchó hombres afuera. Voces, armas, conversaciones normales. El tío lo percibió, se quedó quieto y luego bloqueó la entrada de la cueva con su cuerpo. La tía arrastró a Denny detrás de unas rocas. Denny oyó a los hombres pasar, maldiciendo, discutiendo sobre las huellas. Uno incluso mencionó haber visto el cañón de un rifle a través de una grieta. No entraron. El tío permaneció inmóvil, emitiendo un sonido bajo que calmó a Denny cuando empezó a respirar rápido. Cuando finalmente los hombres se fueron, el tío se relajó y emitió un sonido más largo hacia la tía, quien respondió suavemente. Denny dijo algo que todavía me persigue. Es como nosotros, pero no, describiendo cómo la criatura hablaba, aunque de una forma extraña, casi como un lenguaje propio. Al tercer día, Denny le dijo al tío que quería volver a casa. Aparentemente se comunicaron de alguna manera. El tío suspiró, asintió y tomó la mano de Denny. Lo sacó del bosque, diferente a como habían entrado, esquivando los rastros de los hombres que lo buscaban. Denny reconoció un árbol caído en el camino y finalmente vio la luz del porche. Por un instante se sintió seguro, hasta que disparé. La culpa me golpeó como un mazo. No le hice daño, insistí con la voz rota.
No, no lo hiciste, dijo Denny. Él también lo sabe. Pero la asustaste. Se sentó allí. Parecía mayor, diferente, como si hubiera visto cosas que ningún niño debería ver. Me dijo que el tío lo había cuidado, que allá afuera alguien los protegía, aunque nadie más lo creyera. Al tercer día le mentí al sheriff. Dije que Denny se había alejado más de lo que pensé, que durmió al abrigo de un viejo ciervo ciego y luego encontró el camino de regreso. Cerraron el caso, pero eso no era el final. 2 días después no podía dejar a Denny solo. Lo llevé conmigo a la estación. Al regresar encontré la puerta principal rota, el marco astillado, la cerradura forzada. Mi corazón se hundió. «Quédate en el auto», le dije a Denny, y corrí al porche. De cerca parecía que alguien había intentado abrir la puerta. Bisagras dobladas, tornillos sueltos. Sobre el porche había una casteja tejida con ramas y corta, llena de bayas, raíces y frutas que no conocía. Denny permanecía en silencio detrás de mí. «Es de él», dijo. Miré la canasta, luego el daño. Quizá era un intento de pedir perdón o una advertencia. No lo toqué, sintiendo que podía ser ambas cosas. En los días siguientes aparecieron más señales, piedras apiladas, una pluma grande sobre la barandilla del porche, gritos bajos y distantes durante la noche. Comencé a investigar en línea, buscando comprender aquellos sonidos, lenguaje de pie grande, la famosa charla de samuráis. Escuché grabaciones de los años 70, extraños ruidos parecidos al habla, profundos, rápidos, como si alguien hablara con canicas en la boca. Una frase me dejó helada. «Wani Kuraja». Hice una pausa. Denny entró mientras escuchaba y se detuvo. «Ese es él», dijo con seguridad. «Ese es el tío». Estaba convencido de que eran los mismos sonidos que había oído en el bosque, después de la cueva, mientras los hombres estaban cerca. En línea, la gente discutía su significado. Unos decían que no tenía sentido, otros creían que era un lenguaje real. Yo seguía repitiendo esas palabras en mi mente. «Estoy aquí, no tengas miedo». Me preguntaba si eso era lo que la criatura había tratado de decirnos todo el tiempo. Luego, llegó el día en que recibí el video. El clima era perfecto. Cielo despejado, aire fresco, un día raro y limpio en la cabaña. Me sentía inquieta con esa fiebre nerviosa que da el bosque. Mientras Denny estaba en la escuela, agarré 2 jarras vacías y decidí caminar hacia el arroyo. Tenía mi teléfono en la mano, revisando mensajes sin guardarlos. El bosque estaba en silencio, solo el sonido de mis botas sobre la tierra húmeda y el chorrito lejano del agua. El aire olía a hojas húmedas y piedra fría. Me agaché junto a las rocas de la orilla. Llenando las jarras, el agua estaba tan helada que mis dedos se entumecieron de inmediato. Entonces lo sentí. No un sonido, sino una presión sutil en la nuca, la sensación de que alguien me observaba. Me enderecé lentamente, girando la cabeza. A unos 10 metros, en la orilla, un león de montaña se alzaba, grande, musculoso, de color como hierba seca, la cola temblando y los ojos fijos en mí. Mi boca se secó. Recordé los consejos: no correr, hacerme ver más grande, hablar en voz alta. Levanté los brazos lentamente sosteniendo el teléfono. Instintivamente, mi pulgar tocó el icono de la cámara. «Oye, continúa, consigue», dije, con la voz temblorosa. El león no se movió. Luego, desde los árboles a mi izquierda, apareció otro, más abajo, más cerca. 2 de ellos. Y entonces supe, en esa calma aterradora, que me bloqueaban el camino de regreso a la cabaña. Di un paso atrás. Mis botas resbalaron sobre las rocas mojadas, casi cayendo al arroyo. De repente un rugido rompió el silencio, pero no era el de un león. Era más profundo, más áspero, golpeándome el pecho como un puño invisible. Las ramas crujieron, un tronco se sacudió violentamente y luego lo vi. Bigfoot. La cámara tembló salvajemente, pero ahí estaba, erguido entre los árboles, con el pecho enorme cubierto de pelo, los brazos largos y musculosos, la silueta de la cabeza marcada por una frente pesada que captaba la luz.
Los leones, asustados, salieron corriendo sin mirar atrás. Me miró directamente, respirando profundo, su pecho subía y bajaba, y entonces gritó. El sonido golpeó el micrófono del teléfono con tal fuerza que se distorsionó, provocando un zumbido agudo. Pude escuchar mi propia respiración entrecortada de fondo. No avanzó ni atacó, solo permaneció un instante más, observando, antes de girar, dar unos pasos pesados y desaparecer entre los árboles. 10 segundos, eso fue todo, pero era inconfundible. Podías verlo todo. Los leones, su pecho y podías escuchar la palabra. Al volver a la cabaña, aturdida, cerré la puerta y me senté a la mesa, reproduciendo el clip, bajando el volumen para concentrarme en la voz. Comparé los sonidos con las grabaciones de los años 70 que había encontrado. Charla de samuráis. Ruidos rápidos, profundos, casi como hablar con canicas en la boca. Una frase resonó. Wani Kuru Raja. Denny entró mientras escuchaba y se detuvo. «Ese es él», dijo. «Ese es el tío». Era la misma voz que había escuchado en el bosque, después de la cueva, cuando los hombres estaban cerca. Algunos en línea decían que no tenía sentido. Otros creían que era un lenguaje real. Pero yo sentía que esas palabras significaban «estoy aquí, no tengas miedo». Se interpuso entre los leones y yo y gritó, claro y fuerte, como diciendo exactamente eso. Me rompió por dentro. Tenía en mis manos algo que muchos solo sueñan, una prueba clara, algo que podría volverse viral, atraer expertos y cazadores. Los mismos hombres que Denny había oído en el bosque. Bajé el teléfono y me doblé sobre el fregadero, vomitando. A partir de ese momento, Bigfoot dejó de ser una figura lejana en los árboles. Estaba en mi teléfono, en mi casa, en mis manos. Comencé a tratar los bordes del patio como una frontera entre dos mundos, el nuestro y el de ellos. Dejaba pequeñas bolsas de manzanas en la línea de los árboles. Luego me alejaba y esperaba. La mayoría de las veces nada ocurría, pero en una ocasión escuché pasos pesados y un murmullo bajo. Más tarde las manzanas habían desaparecido. Por la noche, mientras lavaba los platos, sentía sus ojos sobre mí. Al levantar la vista, solo veía mi reflejo en la ventana, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Nos habíamos asentado en una extraña tregua. Denny se paraba al borde de la hierba, hablando suavemente hacia los árboles. «¿Cómo estuvo tu día, tío?», preguntaba. La escuela era aburrida. Los exámenes de matemáticas apestaban, y yo lo miraba desde el porche, el corazón latiéndome con fuerza, dividida entre correr hacia él o quedarme inmóvil. Una vez le pregunté si creía que le respondían. «No lo entiendo con palabras», dijo, «pero sé cuando está allí». Le creí. Meses después, cuando los días se alargaron, nos sentamos juntos en los escalones del porche hablando de lo cotidiano. Escuela, trabajo, facturas. De repente Denny rompió el silencio. «¿Quieres ver dónde estaba? ¿Dónde estabas en la cueva?», dijo. «Con ellos». La idea de adentrarme tan profundamente en el bosque me retorció el estómago. Desde Incidente de León apenas me había aventurado más allá del arroyo. «Nos perderemos», dije, «y no volverá a llamar al alguacil». «No lo haremos», insistió. «Él nos llevará». La forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. El aire cambió, algo que no puedo explicar del todo, pero lo sentí como si alguien caminara detrás de nosotros. Un grito bajo resonó entre los árboles. Denny se puso de pie. «Tío», susurró. Debería haber dicho que no. Debería haberlo agarrado y cerrado las puertas, fingiendo que nada de esto era real, pero me quedé ahí. Él salió de los árboles como si hubiera estado allí todo el tiempo, tranquilo, sin prisa, justo en el borde donde la hierba se encuentra con el bosque. De cerca era enorme, más grande incluso de lo que recordaba. Hizo un sonido breve y cuestionador. Denny dio un paso adelante, acercándose. Podría haber tocado su cabeza, pero no lo hizo. La criatura nos miró por encima del hombro y comenzó a caminar hacia el bosque. Denny me lanzó una mirada y lo seguí. Íbamos en fila. Él al frente, yo atrás, Denny un poco más cerca de mí que de él. El sendero no era un camino real, sino un revoltijo de árboles y ramas caídas. Cada vez que llegábamos a un obstáculo o un charco, él encontraba el paso más fácil sin dudar.
La luz se atenuó a medida que avanzábamos y los sonidos del camino se evanescieron en la distancia. En un momento, resbalé sobre el musgo y le agarré el brazo instintivamente. Su pelo era áspero bajo mis dedos y el músculo firme debajo era más sólido que el de cualquier humano. Hizo una pausa, miró mi mano, luego me miró a mí. «Lo siento», murmuré, retrocediendo. Hizo un sonido grave, casi divertido, y seguimos caminando. Después de unos 20 minutos, aunque se sintió mucho más, los árboles se abrieron y apareció una pared rocosa. La entrada de la cueva era más pequeña de lo que imaginé, una hendidura oscura en la piedra, rodeada de helechos colgantes. El aire olía a roca húmeda y hojas podridos. Dentro, Tía estaba allí, más baja que el tío, pero aún imponente. Su cabello era más claro, sobre todo alrededor del rostro. Sus ojos se posaron primero en Denny, luego en mí. Sentí una necesidad extraña de presentarme. «Hola, soy Sara», como en una reunión familiar incómoda. Pero me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Denny entró unos pasos y señaló. «Allí es donde dormí», dijo. Un parche de helechos aplanados marcaba su cama. A lo largo de la pared, cerca de un arroyo que goteaba, había extrañas marcas, líneas y círculos en el barro, símbolos o quizás garabatos. El tío me miró, sin bloquear la entrada ni empujarme más adentro. Instintivamente susurré: «No le diré a nadie dónde está esto». Inclinó ligeramente la cabeza como si entendiera mucho más de lo que yo quería comprender. Hizo un sonido prolongado seguido de una serie de llamadas profundas y silábicas. No lo grabé. Me sentí torpe y simplemente no me pareció correcto sacar el teléfono en su casa. Denny ofreció una pequeña sonrisa y dijo que era seguro. Me aseguró eso, aunque quizás solo estaba adivinando. Quizás no lo era. No nos demoramos. Solo pasamos unos minutos allí, suficientes para que yo viera dónde había pasado mi hijo 3 noches mientras el mundo exterior estaba en caos. En el camino de regreso, el bosque se sentía distinto, como si estuviéramos caminando por la casa de alguien. Cuando llegamos al borde de nuestro patio, se detuvo, justo donde la hierba se encontraba con la hojarasca. No salió. Me miró a mí, luego a Denny y emitió un sonido suave, gentil. Después se dio la vuelta y desapareció silenciosamente entre los árboles. Esa fue la última vez que lo vi tan cerca. La vida nunca volvió del todo a la normalidad. Todo parecía comprimirse, doblado alrededor de aquel secreto que compartíamos. Nos mudamos un par de años después, más cerca de la ciudad. Menos bosques, más gente. Me dije a mí misma que era por el bien de Denny. Mejores escuelas, más oportunidades. Y eso era cierto. Pero también sabía que necesitábamos distancia. Vivir con un pie en ese mundo y otro en nuestro era agotador. Mantuvimos la cabaña por un tiempo. Luego, eventualmente, la dejamos ir. Antes de mudarnos, transferí el video a un dispositivo antiguo. Eliminé la copia de mi teléfono principal y apagué todas las funciones de respaldo automático. Sin nube, sin correo electrónico. Ese teléfono ahora está en un cajón. A veces, cuando la casa está en silencio y todos duermen, lo saco, lo cargo y vuelvo a ver ese clip. Solo se lo he mostrado a una persona, alguien en quien confío. Lo vieron 3 veces. Luego me miraron y dijeron: «Si eso es falso, es lo mejor que he visto en mi vida». No es falso. He oído cómo actúa la gente cuando persigue algo. He escuchado a hombres en el bosque con armas hablar emocionados sobre pistas que se adentran por este camino. Si pusiera ese clip en línea, el lugar donde gritó esas palabras estaría lleno de drones y rifles en una semana. Dirían que es para la investigación, para la ciencia, por el bien de la humanidad. Pero ya sabes cómo terminan esas historias. Así que me lo guardo para mí. Tal vez eso me haga cobarde, tal vez egoísta, no lo sé. Todo lo que sé es que algo ayudó a mi hijo. Lo escondió de los mismos hombres que habrían venido por él si hubieran visto lo que grabé. Lo llevó a casa. Me protegió de 2 leones de montaña cuando no tenía por qué hacerlo. Gritó algo que suena terriblemente como: «Estoy aquí, no tengas miedo». Lo dijo a su manera, para los dos, y le debo más de lo que jamás le deberé a cualquiera que exija pruebas. Denny ha crecido ahora, viviendo su propia vida, lidiando con sus propios problemas, lejos de esos bosques.
Si le preguntas al respecto, se encoge de hombros y cambia de tema. La mayoría de los días actúa como si todo hubiera sido solo una historia extraña de su infancia, algo que apenas recuerda. Así es como se protege de los recuerdos. Pero hay momentos en los que todo cambia. Cuando estamos viendo documentales de la naturaleza y un grito extraño resuena en la televisión, se queda completamente quieto. Sus ojos parpadean un instante hacia la ventana más cercana. Y sé que lo recuerda. Yo, en cambio, todavía despierto algunas noches a las 3 a.m. sin razón aparente. Me quedo acostada en la oscuridad, escuchando el zumbido de la nevera y el tic-tac del reloj. Y entonces lo siento. 3 golpes suaves en una puerta que ya no existe. Me imagino a mi hijo en aquel porche, sonriendo con el barro en la cara, mientras una enorme sombra se mantiene al acecho detrás de él. Veo esos ojos en la pantalla de la cámara, mirándome más allá del cristal, más allá de los píxeles, como si realmente me observara. No como presa, no como monstruo de película, sino como un vecino al borde de la luz, susurrando lo único que importa en todo esto. Estoy aquí. No tengas miedo.